Comenzamos. ¡Santa cachucha! Ya dijo la frase. Y yo aquí perdiendo el tiempo. En este video les vamos a mostrar cómo ajustar el tiempo de los ganchos de la máquina overlock. Por si rompemos uno o la punta del gancho ya está desgastada o tiene alguna rebaba. El tiempo de la aguja con el gancho es este. Aquí lo especifica el manual. El gancho debe de pasar cuando va subiendo, el gancho y la aguja van subiendo al mismo tiempo. Se encuentran, debe de pasar atrás del saque de la aguja. La punta del gancho debe de pasar atrás, así como está aquí en la figura del manual. Y en esta figura nos está enseñando que debe de pasar ojo con ojo. El ojo de la aguja con el ojo del gancho. Ese es el tiempo de la máquina overlock. Ajustando el tiempo del gancho, el de abajo es el que manda, el que siempre nos va a guiar con la aguja. Y ya el segundo gancho que está arriba, ese nada más acomoda pegadito al gancho de acá abajo, que sería este. Este ya nada más se acomodaría atrás del saque del gancho de abajo. Vamos a mostrarles cómo hacerlo. Quitamos primero la placa para que cuando estemos trabajando observemos bien cómo poner a tiempo los ganchos. De ahí, con un desarmador vamos a quitar el gancho que está quebrado, aflojando este tornillo, sacándolo. Y quitando el gancho. Y ahí lo quitamos. Y vamos a colocar el nuevo. Con mucho cuidado de nuevo colocamos el tornillo para apretar el gancho. Centramos bien el pasahilos y apretamos. Apretamos y ya con una llave española. Esta tuerca es de 8 milímetros. Vamos a aflojar el buje, la tuerca del buje donde se mueve el gancho, para ponerlo a tiempo con la aguja, para pegarlo o despegarlo. Aquí lo aflojamos. Aquí está la tuerca de 8 milímetros que sostiene el buje del gancho para pegar o despegarlo o moverlo arriba o hacia abajo. Entonces ya lo aflojamos y empezamos a poner a tiempo la máquina. Aquí nos vamos a dar cuenta cómo cuando va a empezar a subir,
debe de estar el ojo del gancho con el ojo de la aguja y que pase pegadito atrás del saque. Atrás del saque de la aguja. Aquí, aflojando la tuerca del buje, podemos mover el tiempo del gancho con la aguja. La aguja debe de empezar a subir ahí en el punto muerto y poner el gancho. Mire, ahí se está moviendo, ojo con ojo. Vamos a subir un poquito la aguja y acomodar el ojo del gancho con el ojo de la aguja. Ahí está. Si observan, ahí se ve ojo con ojo. Y ahí está el tiempo del gancho con la aguja. Y vamos a apretar la tuerca del buje para que ahí ya no se nos mueva un poco. Lo apretamos. Y ahí ya podemos mover la polea para verificar que pase bien. Que pase bien el tiempo. Ahí ya podemos mover bien porque ya apretamos. Ahí está pasando exactamente. Vamos a poner la lupa y si alcanzan a ver, vamos a menear ya con la polea bien como si estuviera trabajando. Y ver el tiempo. La punta del gancho atrás del saque de la aguja y se encuentra ojo con ojo. Y ahí ya apretamos todo. Y vamos a empezar a probar la máquina que esté trabajando y cosiendo bien. Siempre verificando que no tenga que el guarda ayude a librar la aguja, que no la vaya a romper o algo. Ya el gancho de arriba, ese se ajusta nada más, como les había yo dicho, atrásito del saque del gancho de abajo. Ese es el tiempo. Observen cómo trabaja. Aquí, atrás. Ahí se ve cómo pasa el gancho. Atrás del saque del gancho de abajo. Atrás. Y ahí está trabajando, observen. Lo estoy moviendo con la polea y ya está trabajando. Vamos a apretar todo y a probar la máquina. Ahora vamos a despegar el gancho de arriba, que nos está pegando mucho al gancho de abajo. Nada más se va a aflojar el tornillo y aflojarlo y moverlo un poquito, porque sí puede romper el gancho de abajo o ir desgastando la punta. Ahí se observan cómo muevo yo el de abajo y está muy pegado y hasta se escucha un ruidito cuando movemos con la polea. Lo único que vamos a hacer es ahí mismo aflojar el tornillo del gancho de arriba y despegarlo un poquito para que el tiempo pase bien. Aflojamos, le damos un pequeño golpecito al gancho para que se despegue. Y ahí ya se despegó. Y apretamos. Vamos a verificar que de veras se haya. Ahí ya está pasando bien.
Todavía vamos a moverlo un poquitito más para que no desgaste la punta del gancho de arriba. A ver, lo movemos y lo apretamos. Tampoco que pase muy despegado. Ahí está despegado. Aquí ajustamos con unos pequeños golpes hasta que se vea que ahí ya está pasando bien. Apretamos bien. Apretamos bien el tornillo del gancho de arriba. Y aquí, si observan, se alcanza a observar ya va a pasar bien el tiempo del gancho de arriba y el gancho de abajo en su saque. Vamos a probar la máquina. Suscríbete para más videos como este. Ya está cosiendo. Ahorita vamos a coser. Ya está tramando y cosiendo la aguja. Aquí la costura. Sin ningún salto. Y ahorita van a ver, les voy a mostrar y observan, no está saltando, está cosiendo bien el tramado, es en un pedazo de mezclilla. Y vamos a hacerlo un poquito más rápido. La máquina está trabajando. Aquí ya está cosiendo. Eso quiere decir que sí quedó todo bien ajustado, bien hecho el trabajo, a tiempo. El gancho de nuestra máquina. Ahí. Eso es todo, amigos.